Siempre hay una típica secuencia de acciones heroicas que pueden ser detectadas en historias alrededor de todo el mundo, de muchos periodos históricos. El héroe es alguien que da su vida por algo más grande que él o distinto a él. Es una única hazaña cometida por muchas personas diferentes, entregándose y sacrificándose por otros. Palabras de Joseph Campbell, autor del Héroe de las Mil Caras. Saludos y gracias por estar de nuevo en un vídeo más de SEO Arconte. En 1977, hace ya más de 40 años, un visionario llamado George Lucas no solo cambió la historia del cine para siempre, sino que también cambió la línea de pensamiento de toda una generación entera que perdura a día de hoy. Y es que con la saga de Star Wars se creó toda una filosofía entera basada en el monomito de la llamada del héroe, que trascendió más allá del propio cine, de la propia historia que nos contaba la película, para formar toda una creencia que perdura a día de hoy: la fuerza. En el último tráiler de Star Wars, que la verdad estaría épico poder poner aquí, la parte final donde suena la inconfundible banda sonora y la voz de Mark Hamill que dice: enfrentarse al miedo es el destino de un Jedi, tu destino, la fuerza te acompañará siempre. Pero si pusiera ese audio perdería todos los derechos de ese vídeo. Pero sigamos. ¿Qué pasa cuando uno no se enfrenta al miedo que afirma Mark Hamill en el tráiler? Cuando deja que éste se apodere y dé paso a la ira, que uno es seducido por el lado oscuro de la fuerza en el universo de Star Wars. Y es eso lo que pretendo analizar en este vídeo reportaje. ¿Por qué la filosofía de Star Wars, pese a que su primera película se estrenó hace más de 40 años, sigue más viva que nunca? SEO Arconte te dirá aquello que no quieres escuchar. Comenzaba este vídeo reportaje con unas palabras de una entrevista a Joseph Campbell, que en 1949 publicó un ensayo llamado El Héroe de las Mil Caras. Este libro trata sobre la llamada y el viaje del héroe, un arquetipo narrativo que se mantiene en todas las religiones y mitologías alrededor del planeta, desde la epopeya de Gilgamesh hasta las buenas historias que trascienden y son escritas hoy en día. Ya sea desde su castillo, su pueblo, desde su humilde casa en medio de la nada, el héroe siempre inicia una aventura por el puro azar del destino que lo llevará a padecer experiencias completamente sobrenaturales, a superarse a sí mismo enfrentándose a los mayores peligros en tierras desconocidas, y tras superar la prueba suprema, aquella que solo el héroe o heroína puede superar, recibe su recompensa y vuelve a su tierra completamente transformado para transferir esa experiencia a aquellos que le rodean. Este papel lo encarna Luke Skywalker, y es que cuando George Lucas estaba por el tercer borrador de la saga de Star Wars, le recomendaron leer el ensayo de Joseph Campbell, El Héroe de las Mil Caras, y tras hojearlo en solo 2 días, se dio cuenta de que con su historia estaba repitiendo el monomito que se había repetido a lo largo de todo el mundo desde los tiempos más remotos hasta nuestros días. Pero vamos a entrar en materia. ¿Qué es lo que une a todo el universo de Star Wars? La fuerza. Y la fuerza no es más ni menos que una visión panteísta de las cosas, es decir, la creencia de que la naturaleza, el cosmos y Dios son lo mismo. En la trilogía de Star Wars, la fuerza es un poder metafísico creado por todas las cosas vivas. Es una entidad capaz de tener pensamiento propio con la habilidad de manipular las cosas y ser manipulada, y que está por encima de cualquier personaje en la historia de Star Wars. Y es precisamente por eso, por lo que es tan fuerte el culto que le hemos dado desde el estreno hasta nuestros días a personajes como Yoda o Darth Vader. Yoda encarna al duende alegre y bromista que convive en armonía con la propia naturaleza, que es el maestro de maestros, el más poderoso pese a su aspecto pequeñín y quebradizo, y enseña el lado luminoso de la fuerza, en teoría el camino correcto.
Yoda nos enseña además que nunca se debe juzgar a nadie por su aspecto. Él mismo se lo dice a Luke Skywalker durante su primer encuentro. Yoda lanza mensajes tan profundos como "no consigues las cosas porque no crees en ellas". Y cuando Luke se convierte en el discípulo de Yoda, se convierte en su Padawan. Según estudios lingüísticos realizados, parece que la palabra puede venir del sánscrito. Pada sería pie y wan significaría bosque. Padawan vendría a significar el pie en el bosque. Como siempre vemos que el camino correcto siempre está ligado a la naturaleza. Y además, en Star Wars aparece la princesa Leia, una mujer que por primera vez en el cine de Hollywood ya no tiene que ser salvada, sino que ella misma es una guerrera, es poderosa y en sí salvadora también, como lo eran las antiguas mujeres de las culturas donde los ritos estaban ligados a las deidades femeninas de la naturaleza. Pero el fin último de la fuerza es fundirse con el cosmos. Lo representa perfectamente Obi-Wan Kenobi cuando se enfrenta a Darth Vader, y este al ver a Luke sonríe y desaparece quedando solo sus ropajes, para posteriormente aparecerse en espíritu a Luke cuando éste más lo necesita. Es la historia del maestro ascendido que deja su manto para que el discípulo pueda seguir el camino, algo que recogen numerosas religiones. Por contra tenemos a Darth Vader, un ser que es más máquina que ser humano, desligado por completo de lo natural y que representa el camino del mal, el camino del lado oscuro, el reverso tenebroso. Su casco es una evolución de los samuráis más poderosos, que eran una especie de guerreros del antiguo Japón, una élite militar que llegó a gobernar el país nipón durante cientos de años. Si por un lado tenemos los profundos bosques del planeta Dagobah donde Yoda vive en armonía con la naturaleza y enseña a Luke los caminos de la fuerza, por contra, en Coruscant la República se corrompió hasta que el siniestro Palpatine logró dar forma al Imperio, una dictadura que surgió de una ciudad o un planeta tecnificado hasta el límite que deshumanizó a las personas porque la naturaleza allí brillaba por su ausencia. ¿Y de qué creencias en el mundo real bebe la fuerza de Star Wars? Podríamos empezar por el Shinto, que es una religión nativa de Japón y se basa en la adoración a los kami, o los espíritus de la naturaleza. También está presente el budismo, que es una creencia no teísta que se basa en la transformación individual, gracias a las enseñanzas y prácticas que cualquier persona desea aprender hasta alcanzar el camino de la iluminación. Las creencias celtas que practicaban el culto a las deidades de la tierra, a los espíritus de los bosques, con cultos hacia los duendes y los demonios, podrían perfectamente encarnar a Yoda y Darth Vader, respectivamente. Pero la fuerza podría asemejarse perfectamente a la cosmovisión china del Qi o Chi, que es una energía vital que fluye por todo el universo y por los microcosmos como el cuerpo del ser humano. También podría reflejarse el taoísmo, una tradición religiosa y filosófica también originaria de China, que afirma que cuando se perfecciona el cuerpo y se calma la mente, el espíritu se vuelve más intenso, haciéndose uno con el cosmos. Esta definición encajaría a la perfección a la escena que os comenté anteriormente de Obi-Wan Kenobi. Cuando vemos la trilogía original de Star Wars, siempre resuena en nosotros, no envejece, no por las películas en sí, sino por el mensaje oculto de la fuerza que nos traslada, que es algo completamente metafísico y espiritual. Algo que, a mi juicio, George Lucas se carga con la nueva trilogía que a su vez fue la precuela de la historia original que nos cuenta la transformación de Anakin Skywalker a Darth Vader. ¿Y por qué digo que se lo carga? Porque la fuerza ya no es algo espiritual y ligado a la fuerza de la naturaleza, sino que la dan unos microorganismos que se encuentran en nuestro interior formando una simbiosis, llamados midichlorianos, que no solo otorgan el control y la intensidad de la fuerza, es decir, cuantos más tengas, más fuerte puedes llegar a ser, y también son capaces de crear la vida, cambiando de esta manera la carga espiritual de la fuerza por algo completamente material, que la verdad es muy acorde a los tiempos que vivimos.
De esta manera, George Lucas quiso comparar a Anakin Skywalker con los mesías que surgen por voluntad divina de una madre virgen, reflejando bajo mi punto de vista todas estas religiones occidentales que están desligadas por completo de los ritos naturales de la Madre Tierra, anteponiendo la glorificación a entidades humanizadas. Como habéis visto, mi intención en este videoreportaje no era analizar las películas, las precuelas o las secuelas, si gustaron más o si gustaron menos, sino analizar ese mensaje oculto que nos da sobre todo la trilogía original, esa historia que no envejece, esa historia que se lleva repitiendo desde hace miles de años, desde las primeras epopeyas de la humanidad. Que la fuerza os acompañe. SEO Arconte, el canal alternativo de la información alternativa.